Como anunciamos antes del corte, ahora tenemos a un personaje que vamos a llamarlo el intocable. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Guillermo Bermejo. ¿Quieren saber en qué está involucrado este congresista que nunca la fiscalía lo puede tocar o no pueden probar nada? ¿De quién son esos audios? ¿A quiénes pertenece? ¿Quiénes son sus supuestos operadores? ¿Quiénes son sus supuestos capacheros? A continuación la nota. Este hombre que usted ve en pantalla es Francisco Jaime Jara Aguirre, chofer del congresista Guillermo Bermejo desde el 27 de julio del 2021 y persona de entera confianza del legislador. Pero, ¿qué hace el fiel empleado de este congresista asistiendo a reuniones con la máxima cabeza de Sedapal? El 19 de enero del 2022, a pocos días de que el Pleno del Congreso debata la modificación de la Ley 1280, Jara Aguirre ingresó a la sede de Sedapal acompañado de Adrián Paniagua Salazar, el cuñado del congresista Bermejo. Según el registro de visitas, Jara y Paniagua se habrían reunido desde las 8:26 de la mañana por un periodo de 2 horas, junto al expresidente del directorio de Sedapal, Francisco Dambler. Pocos minutos después, se incorporó a la reunión el congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, quien estuvo acompañado de su asesor, Juan de la Cruz Castillo. 8 días después de esa reunión, el cuñado del legislador regresó a Sedapal y en esta ocasión lo acompañó Carlos Maguiña Vega, quien días atrás había dejado la jefatura del Departamento de Relatoría del Congreso, y Julio Barrera Eguávil, secretario técnico del Departamento de Comisiones del Legislativo. Visitó a la exministra de Trabajo, Betsy Chávez, y días después fue contratado como coordinador parlamentario de dicho ministerio. El chofer del congresista Bermejo no se queda atrás, pues se reunió 8 veces con Yul Valdivia Beteta, un curioso personaje que, según la hipótesis de la fiscalía, se haría pasar como asesor del congresista, que al parecer usaría a sus 2 hombres de confianza para que lo representen en distintas entidades públicas para hacer negocios. Te decía que estoy con el asistente Bermejo que está en Piura. Este programa tuvo acceso a un audio que indaga a la Fiscalía, donde se escucha al exalcalde del distrito de la Unión en Piura, Fernando Ipanaqué, con el entonces asesor de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambio, Mario Espinosa Vera, mencionando que estaba con un asistente del congresista Bermejo, que era nada menos que Yul Valdivia, que según las autoridades trabajó como mototaxista en Huánuco, transportando arrobas de coca, y fue detenido manejando una moto que habría sido robada. Pese a que inscribió distintas propiedades en Huánuco, actualmente reside en una humilde vivienda ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. El contexto de este audio viene siendo investigado por las autoridades. El 20 de diciembre del 2022, la Fiscalía abrió investigación contra el entonces alcalde del distrito de la Unión, Fernando Ipanaqué, por un audio que había sido entregado a las autoridades, donde incluso escuchamos a Yul intervenir como el representante de Bermejo. Te decía que estoy con el asistente Bermejo que está en Piura, y estamos nuevamente volviendo al tema de los números que quedamos con la reunión que tuvimos en Lima. Y tú me indicaste que anote los que le correspondían a él de los 4 que salieron en ese momento, de que uno me dijiste de 584
otro de 1319 y el otro de 1333, ¿ya? De esos tres, y el otro es de 1900 y pico, pero lo tengo con dos redondos. Ahora ellos me tienen o con otros números. 043. Sí, ¿no? Entonces, claro, yo lo he puesto todo en voz alta para que escuche y no diga que son cosas mías, sino cosas que ustedes ya han arreglado con él, entre ustedes ya arreglaron, y esto es que de esto tengo que darles a ellos. Ajá. Entonces, yo le digo, voy a llamarlo para que escuchen ustedes, sí, y tengan la veracidad de que si regresa, se reúnen con su jefe y seguramente ya les va a indicar lo que eso quedaba porque nosotros tenemos que ver también a la gente, darle algo, ¿no? Sí. Sí, pero eso es lo que estoy indicando, pero el tema que ustedes han cuadrado allá, yo solamente me limito a darle lo que me han dicho. Estás en mala señal, Fernando, porque te escucho entrecortado. Sí, pero no, yo te escucho bien, más bien habla nomás tú sobre esto para definirlo. Ya, no, pero yo te escucho entrecortado, te digo. Sí, pero tú hablas más porque a ti sí te escuchamos perfectamente bien. Te escucho mejor. Fernando, te escucho mejor. Estás con Jaime ahí. Sí. Con Yul. No, pero te pregunto, ¿estás con Jaime ahí? Con Yul, el otro. Con Yul. ¿Aló, me escuchas? Sí. Te digo, ¿estás con Jaime ahí? No, es con Yul. Valdivia. ¿Aló? Con Yul Valdivia. Con Yul Valdivia. Con Valdivia. ¿Aló? Sí. A ver, te pregunto, Fernando, ¿estás con Jaime ahí? No, es Jaime. Sí, es Yul. Audios que no solo comprometen al exalcalde piurano de la Unión, sino también a curiosos asesores del congresista más representativo del partido Perú Democrático. No hay crimen perfecto, congresista Guillermo Bermejo, padre de la patria. Esos audios que ustedes acaban de ver en exclusiva acá en la chinapolo.p por Fuego TV, obran en una carpeta fiscal. La Fiscalía también debería de incluir al jefe de Reconstrucción con Cambios, al señor López Robert. También debería de incluir a estos tres personajes que el congresista no se puede negar, señores, ya no se puede negar. Su cuñado, su chofer, el señor Yul Valdivia, que tiene varios ingresos al Congreso, señores. Ahora sí, el congresista Bermejo tiene que responder por todo lo que acaban de ver, así como oyen, señores. También tenemos a un periodista que es testigo. Tenemos la entrevista de este periodista que es testigo de esos videos. Es un periodista piurano, señores. Adelante con la entrevista. Nosotros hicimos una denuncia de obras fantasmas en la Unión. Y es así que una persona se comunica con nosotros a Palmeras y nos dice que tenía un audio. Y en el audio, las personas que participan son tres. El señor Fernando Ipanaqué Mendoza, que es el alcalde de la Unión, una persona que se identifica como Mario, que es el señor Mario Espinosa Vera. Entonces, cuando el señor Fernando Ipanaqué presenta a las personas en el audio, él dice, estoy con el asesor del congresista Bermejo que ha venido a Piura. Y el asesor del congresista Bermejo aparentemente sería Yul Valdivia. Entonces, hay una cuarta persona de la que se habla. Cuando Fernando Ipanaqué está hablando con Mario Espinosa le dice, como Fernando Ipanaqué le dice, estoy con el asesor del congresista Valdivia, con el asistente, perdón, del congresista Bermejo. Entonces Mario Espinosa le dice, ¿estás con Jaime? Y resulta pues de que hasta ahí el contexto no sabíamos quién era Jaime, ¿no? Entonces Jaime es Jaime Jara Aguirre Jara creo que es. Jaime, él resulta ser el asistente del congresista Bermejo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a descubrir que es el asistente del congresista Bermejo? Porque nosotros nos adentramos ya a la investigación y vamos a las visitas que se hacen al Congreso.
Y 16 de agosto del 2022. ¿Quiénes se reúnen? Se reúne Yul Valdivia Beteta, se reúne Fernando Ipanaque Mendoza, se reúnen dos empresarios guanuqueños, Ramírez Guerra Ronald y Cachay Ronquillo William, y se reúnen dos empresarios piuranos, More Coveñas José Ernesto y Cernaqué Navarro Efraín. Estas 5 personas son recibidas precisamente por el tal Jaime, que es el asistente del congresista Bermejo, Jara Aguirre, Jaime Francisco. Por eso es que cuando conversa Mario Espinosa con Fernando Ipanaque y Fernando Ipanaque le dice, estoy con el asistente del congresista Bermejo, él le dice, es Jaime, estás con Jaime, porque es Jaime el que entra ahora sí a tallar. Para hablar de estos temas, tenemos esta noche a un invitado experto en gobierno y políticas públicas, César Candela. César, buenas noches. ¿Qué opinas al respecto de lo que acabamos de ver en el video? Sí, a ver, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En principio, lo que acabamos de ver es una conducta absolutamente irregular. Varias horas visitando a un presidente de una institución tan importante como CEDAPAL. CEDAPAL es una institución que maneja miles de millones de soles al año. Es tal vez una de las entidades más grandes que maneja mucho dinero del tesoro público. No es habitual que el chofer de un parlamentario, de un congresista de la República, esté tantas horas reunido con este señor. Número uno. Segundo, que un familiar tampoco. Esa es una razón totalmente y una situación altamente irregular, número uno. En segundo lugar, habría que preguntarle al congresista Bermejo qué cosa o qué misión o qué labor tendrían estos señores en su despacho, porque de no tener una labor oficial, por lo menos los documentos oficiales del Parlamento no le asignan ninguna labor que sea reconocida formalmente, que atiendan una labor parlamentaria. Habría que preguntarse qué hacían estos señores ahí. Y en segundo lugar, digamos, un familiar, ¿qué tendría que transmitir como mensaje a un presidente de esta institución? Por otro lado, según la documentación que se ha visto en videos que usted me ha mostrado, si hay una investigación fiscal de por medio, ¿no? Yo creo que es hora de que el señor congresista también sea citado a esta investigación. Actualmente ya no existe la inmunidad con los parlamentarios, ¿no? Normalmente el congresista de la República tiene dos funciones según el reglamento y la Constitución. Una es legislar y fiscalizar. ¿En aras de que un chofer y un familiar van a legislar y fiscalizar o representar a un congresista ante una institución como CEDAPAL? ¿O cuál es el interés? Ya, y por otro lado, ¿cómo es así que han desaparecido registros que deberían estar publicados en la página web de esta institución de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública? El órgano de control interno, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, de inmediato debe intervenir y verificar que los funcionarios o la empresa encargada de seguridad que presta servicios explique por qué no está ni formalmente en registros, ya sean escritos o digitales o publicados también. O sea, es decir, de acuerdo a la ley de transparencia, hay un responsable y hay un funcionario que puede ser o el gerente general o en todo caso a quien el titular delegue estas funciones. Hay una responsabilidad administrativa y hasta penal. La Fiscalía también debe abrir una investigación por esto. Hay una responsabilidad también que podría generar la apertura de sanción administrativa tanto a los servidores o funcionarios que también pueden estar implicados. ¿Qué delito estarían cometiendo? En el caso de que finalmente, como las pruebas que se están mostrando, tanto una declaración de fiscalía como registros borrados y no registrados como deben ser de acuerdo a la ley, y una visita irregular, lo que podrían estar haciendo es una usurpación de funciones. Porque, como le digo, lo único que, según el reglamento de funciones del Congreso o el cuadro de asignación de personal, un chofer puede hacer es transportar y llevar a un vehículo, en vehículo es al congresista de la República. O en todo caso, ¿qué? Un paquete al presidente de CEDAPAL. Pero 2-4 horas reunido con él, no, la verdad que lo que estaría haciendo es usurpar funciones tal vez de un asesor, que por último tampoco tendría una razón de ser a menos que despache o vea un texto un normativo, pero tampoco, ¿no? Me parece que es, como le digo, sumamente raro y extraño este tipo de reuniones. Como hemos visto en el video, también llegó a los minutos el congresista Doroteo. Obviamente él es presidente de la bancada. O sea, el congresista llega y también se acopla a la reunión. La reunión que estaba el chofer y el cuñado. Claro.
Peor aún, porque normalmente cuando hay reuniones, las comisiones de trabajo citan al titular de una institución. Ojo, días antes del 21, que da el encargado, el de la bancada de Acción Popular. Mira, esa ley, la ley que ellos estaban 2 días antes. Claro, en principio lo que estoy viendo acá es aparentemente todo un contubernio entre congresistas, el presidente de una institución, para favorecer también no solamente intereses de particulares, lo cual se va a tener que determinar según la investigación de la Fiscalía, porque finalmente es lo que se determina en una investigación y un proceso penal correspondiente, sino además lo que hay que verificar es si finalmente hay un proyecto de ley que se ha trabajado y, como dicen coloquialmente, se ha cocinado para favorecer intereses no solamente de CEDAPAL, sino también a favor de empresarios extranjeros chinos, que es lo que una vez más estaríamos verificando según las declaraciones que se han hecho en la misma Fiscalía. Entonces, en vez de estar legislando a favor de sus electores o en vez de estar fiscalizando en qué se gastan los recursos de la población, lo que podríamos estar verificando o podríamos estar siendo testigos es de la comisión de presuntos delitos para favorecer a quienes, a empresas, ¿a cambio de qué? Y entonces ya la Fiscalía debería estar aperturando una investigación después de la emisión de este reportaje y la Contraloría habría investigación para determinar responsabilidades tanto de funcionarios como de los mismos. Porque no está el registro. En los dos casos del video no está el registro. Así Ahora, tenemos un audio de un periodista de Piura que ha sido público, que lo tiene investigación en la Fiscalía, donde ahí entra otro personaje, que es Jules Valdivia. Jules Valdivia, dentro de estos audios que nos ha brindado la Fiscalía, Jules Valdivia lo mencionan a él. Él vendría a ser el asesor externo de Bermejo. O sea, Bermejo, dentro de los videos hay 3 personajes: el chofer, el cuñado y Jules Valdivia. Como se ha dicho en el reportaje, Jules Valdivia es, y según la investigación de la Fiscalía, podría ser su testaferro. Claro, a ver, en principio una persona que estaría simulando ser un asesor que formalmente no lo es, sigue siendo o probablemente usurpando funciones que no tiene, ¿no? Haciéndose posar, obviamente tomando el nombre, ya sea el congresista o con conocimiento del congresista, lo cual también hay que preguntarle al señor Bermejo, que seguro también lo podrá negar, ¿no? Porque es su derecho, como siempre también lo hace. Ya la Fiscalía lo determinará y las investigaciones lo confirmarán. Pero a título de que este señor estaría irrogándose la función de asesor externo. El cargo de asesor externo en el Congreso no existe en el despacho de un congresista ni en ningún puesto del Congreso. Lo que normalmente puede existir es una consultoría externa para el mismo Parlamento, para algún servicio. Pero no existe de ninguna manera ese tipo de trabajo. Entonces, finalmente, para resumir, estamos viendo intereses de congresistas no en favor de la población, sino aparentemente hasta elaboración de un proyecto de ley para favorecer intereses de empresarios extranjeros, número 1. Segundo, la intervención de personas que no tienen una función formal en el Congreso, como un chofer que solamente podría conducir, más no se sabe para qué se reúne tantas horas con el presidente de CEDAPAL, y de un familiar que no está contratado en el Congreso, que no tiene ninguna relación ni conocimientos del tema para reunirse para ver proyectos. Tercero, reuniones con autoridades de la Autoridad de la Regulación con Cambio y del mismo CEDAPAL. No se sabe también si para conseguir proyectos o obras a empresas cercanas vinculadas, que pueden ser chinas o tal vez peruanas. Eso se determinará. Y cuarto, la intermediación, ¿para qué? Para favorecer trabajos ajenos, no solamente de empresas, sino tal vez puestos de trabajo. Eso se determinará, pero me parece sumamente delicado y grave lo que usted está mostrando, y me imagino que esta noticia va a rebotar en diferentes medios de comunicación. Y una vez más, creo que para un lamentable hecho de la población, una decepción más de los congresistas que en este momento están ejerciendo esta labor en el país, ¿no? En el tema del congresista Bermejo, tiene sus operadores en la sombra, pero en el tema de la congresista Kirra Alcaraz, ella también está metida ahí en todo ese de CEDAPAL. ¿Por qué? Porque la congresista asiste también días antes. Ojo, como se vio en el reportaje, la congresista primero de fiscalización fiscalizaba al presidente de CEDAPAL, Dummler. Entonces, luego al final termina
condecorándolo. O sea, es una ceremonia para condecorarlo. ¿En base a qué? Como dice el reportaje, esta congresista, su asesora principal es la de Vizcarra, la secretaria de Vizcarra, como sabe. Miriam. Pero el día que ella va, llega con 2 personajes. Y esas 2 personajes, o casualidad, esas 2 personas, una de ellas es la congresista, como se vio en el video, la candidata para el Congreso de Somos Perú. Ojo, que la congresista Kirra Alcaraz fue la primera que mencionó que Patricia Lee de Somos Perú era la persona que gana más comisiones por meter más congresistas. Entonces, que a mi parecer ingresan a Sedapal, ¿no? Le encarga a la persona, a la que ha sido también del partido, a los días presenta un orden de servicio por 8.000 y al siguiente mes presenta un orden de servicio por 6.000. O casualidad que a la semana o fin de mes lo condecora al presidente de Sedapal. Mucho, a ver, para recordar de las personas, o para que traer a la memoria de la señora Miriam González, si más no recuerdo el apellido, fue la secretaria general del Palacio de Gobierno de San Martín Vizcarra, a quien se recuerda lamentablemente de una forma no muy grata, quien favoreció la compra y algo que se viene investigando también en Fiscalía de las famosas vacunas Sinopharm chinas, ¿no? Y quienes todos lo recuerdan detrás de unas cortinas escondiéndose para vacunarse. Número 1, triste hecho para el país, donde más de 200.000 personas fallecieron. Número 1. Y en segundo lugar, una señora que pertenece a la Comisión de Fiscalización, que hace visitando al presidente Sedapal, ¿no? Cuando su rol es fiscalizar, ¿no? Es algo que pero también está bien, o sea, ella va, ella ha ido... Sí, claro, si va y fiscaliza y requiere información, también lo puede hacer mediante un oficio. Ahora, si finalmente luego lo condecora a cambio de favores, eso hay que verificarlo. Y si a cambio de eso hay una contratación de servicios, a cambio de terceros, hay que también finalmente pedir una intervención de una verificación de que así haya sido y por supuesto la apertura de investigaciones fiscales correspondientes, ¿no? Porque dentro de esa investigación de la congresista Kirra Alcaraz, ella va con 2 personajes. Uno, que primero miente, ¿no? Que no es el encargado, porque Fernando Sánchez, llega con Fernando Sánchez, como se ve en el reportaje. Fernando Sánchez trabaja en el Ministerio de Vivienda. Y cuando llega, menciona en el registro de que él es parte de un consorcio. Entonces, ¿cuál era el fin? De que este señor, como es experto y ha trabajado en Sedapal, experto en perfiles, en todo lo que es saneamiento. O sea, ellos tienen todo un esquema organizado. O sea, mientras tanto, la buena alumna de Patricia Lee, que es Patricia Alarcón, encargándose de sacar servicios. 8.000, 16.000, o sea, cada uno iba con su función. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, termina su encargo de la congresista Kirra, ¿no? Los deja y a la semana ya no lo fiscaliza al presidente de Sedapal, sino lo condecora. Probablemente sea y algo que hay que corroborar es el intercambio de favores haya sido la conclusión de este. ¿O es casualidad? Bueno, de repente que la casualidad, ¿no? Porque justo afortunada que de repente porque justo llegan ellos a Sedapal y ahí a los días todo se acomoda. Así paró todo se acomoda eso y es todo algo quedó. que hay que confirmar, porque si así ha sido, entonces habría que nuevamente. Pero los 2 registros, o sea, los registros de ambos, del caso de Doroteo, del caso de Kirra Alcaraz y de los choferes de Bermejo y todo, no figuran, no hay, la fiscalía están. Por eso, si el órgano de control interno de la Contraloría además revisa, finalmente va a emitir un informe que va a concluir en el inicio de procesos sancionadores para el personal administrativo, ¿no? Y la apertura de sanciones contra la empresa que presta servicios y una sanción ante el Tribunal del OCE para, en todo caso, por el no cumplimiento de una prestación de todos sus servicios. Pero además, la apertura de sanción para los responsables de la transparencia del registro de visitas que debe estar publicado en la web. Y por supuesto, la denuncia ante la Fiscalía
ante la probable comisión de delitos por todos los hechos que usted está señalando y que las pruebas aparentemente nos están conllevando a determinar, ¿no? En esta denuncia también tiene que estar el que fue de reconciliación con cambio López López. No solamente él, sino tiene que ser investigado, sino también el mismo presidente de SEDAPAL, porque él es el visitado y tendría que dar una explicación, que no sé si será televisiva, pero me parece que por la cantidad de congresistas que ha recibido, por lo menos tiene que dar un descargo importante ante las autoridades. ¿Y por qué no ha sido registrado? Finalmente el funcionario público, más allá de las simpatías o no, tiene que entender que a quien tiene que responder es al país, a la población y a las autoridades. Acá no se trata si el señor Dunder me cae bien, no me cae bien, es de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, como quieran. Lo que tiene que hacer es responder, es servir a la población, y dentro de los ejercicios de servir es responder y decir la verdad, ¿no? Bueno, César Candela, nos has ampliado bastante el panorama, porque realmente ellos hacen siempre lo que ellos piensan, que el Congreso, piensan que todo eso es una chacra, y siempre han hecho, y en la Fiscalía, cada denuncia que llega, cada proceso que llega, en este caso con el congresista Bermejo, nunca le encuentran nada, bueno, con los otros congresistas también, o sea, siempre ellos son muy privilegiados. Bueno, es lamentable, pero sí, pues el Congreso normalmente es una institución que tiene, como lo dije hace un momento, dos labores, ¿no? Los congresistas están para legislar, para fiscalizar y sobre todo representar a la población que los llevó ahí. Pero parece que muchos no recuerdan que cuando están ahí se olvidan cuál es la verdadera labor, ¿no? Que es representar a la población que los elige. Que no lo hacen, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, encantado. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a unos comerciales y regresamos.